Bien, entonces en esta segunda parte del desarrollo de este proyecto estamos colocando todo lo que sería el sistema de COSEAS. Aquí he avanzado un poco, entonces he aplicado, por si acaso, para detallar un poco esto de las COSEAS, un giro del perfil ángulo por ángulo, es decir, tanteando un poco, ¿no?, la pendiente. Claro, deberíamos sacarla tal vez un poco de una forma más matemática, pero estamos aproximando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este ya está sobre la estructura, entonces vamos a proceder a subirla a una distancia de 88 milímetros, y le vamos a aplicar también un giro de, menos 9, va girando, ¿no?, menos 8, y así sucesivamente. Entonces vamos a vamos a agarrar 88, le sacamos de su eje, menos 8, menos 7, menos 7, correcto. Nos faltan 5 nada más. A ver, posición 88, menos 6, menos 5, 88, menos 4, 88, menos 3, 88, creo que esto está en 0, ¿no? Y esto también, ¿no? Simplemente le subimos, ¿no? Listo, entonces ya tenemos las COSEAS de un lado, entonces vamos a aplicar exactamente la otra mitad, ¿no? Entonces vamos a hacer un nuevo eje. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a apagar momentáneamente algunos layers, así, ¿no? Entonces vamos a seleccionar estos elementos y no me falta ninguno. Claro que está doble, pero vamos a eliminar uno, pero vamos a ver. Encendemos on y listo, ¿no? Vamos a hacer una revisión. Tendríamos ahí, ¿no?, todo el sistema de COSEAS, ¿no?, colocadas encima y con la forma curva, ¿no? Entonces, hacia esta parte, digamos, hemos avanzado todo lo que sería la estructura gruesa, digamos, ¿no? Ahora vamos a empezar a detallar las placas, en fin, ¿no?, otros elementos, pero ahora vamos a grabar y vamos a hacer vamos a grabar también, y vamos a aplicar, ¿no?, digamos, todo lo que sería el sistema de COSEAS, ¿no? Entonces vamos a actualizar eso, vamos a impulsar la actualización, ¿no? Entonces vamos a dar un tiempo a la computadora. Bien, ya habría actualizado, entonces vamos a proceder a abrir el archivo. Listo, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya nos aparece el sistema de COSEAS. Vamos a borrar algunas cosas también que automatice el programa, que pueden resultar en algún momento tal vez un poco incómodas, pero tranquilamente lo borramos, ¿no? Hasta todas las COSEAS, y acá también, ¿no?, las COSEAS. Entonces, cabalmente lo que está haciendo el programa es generar, ¿no?, los elementos correspondientes ya con elementos propios de Advanced Steel. Ya no es un archivo 3D como este, ¿no es cierto?, así un poco más sencillo. Ahora nos faltaría este elemento, todo el sistema de
de tensionamiento, todos estos elementos en X, que vamos a ver en qué layer está, para saber qué elemento es, ¿no? 75x3, sí, 75x3, ¿no? Dentro de este bloque. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiar copiarlo. ¿No es cierto? Entonces creo que este elemento tridimensional, creo que podemos ya desecharlo, ¿no? En este caso, porque ya hemos copiado todos los elementos. Claro que vamos a colocar, vamos a terminarlo. Vamos a ver, vamos a apagar algunos layers. Acá tenemos un error, ¿no? Con estos elementos. Vamos a colocarlo en su layer correas. Entonces ahora sí, day off. Entonces acá vamos a agarrar, ¿no? Este elemento, lo vamos a explotar y así vamos a aplicar, ¿no? Agarramos estas bases y le vamos a colocar, bueno, está dentro de su layer, pero le vamos a aplicar su material correspondiente. Sería un tubo 75x3. Ese sería el elemento, y lo vamos a colocar en el layer que corresponde, ¿no? Es importante colocarlo en su layer, así como han podido ver, para poder apagarlo y, bueno, hacer más un poco más rápido, ¿no? el trabajo. Entonces, a ver, listo. Entonces ahora ya tenemos, ¿no? el elemento propiamente de Advanced Steel, y acá un 3D que ya podemos desecharlo, pero no lo vamos a borrar. O sea, lo que vamos a hacer es lo vamos a sacar en un bloque que nos puede servir para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier rescate tal vez. Vamos a ubicar archivo que estamos marcando. Aquí le vamos a poner 3D auxiliar. Es importante generar también backups, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, AutoCAD puede colgarse. Es bueno tener siempre un backup. Listo, ya tenemos hemos sacado ya esta copia, entonces podemos desecharlo, así liberamos un poco de memoria, ¿no? Listo, entonces ya está. Entonces vamos a grabar y nuevamente vamos a ir a actualizar este archivo. Vamos a cerrar, nuevamente vamos a ir a actualizar esa vista, ¿no? Entonces grabamos, nos vamos al Document Manager y aquí nos va a pedir una actualización, ¿no? Y vamos a dar actualización. Esto va a tardar un momento y vamos a proceder, ¿no? Bien, ya actualizado. Entonces vamos a proceder a abrir este archivo. Listo, ¿no? Entonces como se puede ver acá, nuevamente ha cargado bastante cantidad de datos.
Ahí, vamos a quitar. Aquí, ¿no? Ya tenemos el sistema del tensionamiento, todo lo que es las X. Entonces está correcto, ¿no? Hasta acá. A ver, les voy a mostrar un poquito lo que es el plano original, digamos, hecho en AutoCAD. Es acá. Aquí, bueno, lo que se ha mencionado, ese plano que está hecho 100% en AutoCAD, es la vista en planta, ¿no? Con las diferentes correas, en fin, una vista frontal, una vista lateral que estamos elaborando, un 3D y en la otra lámina un detalle de materiales y un detalle de una de las placas, ¿no? Una de las placas de asentamiento. Entonces, más o menos a esto es a lo que queremos llegar a través de Advanced Steel, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es elaborar o terminar un poco estas partes. Vamos a generar ahora ese 3D y vamos a ver cómo nos queda, ¿no? Vamos a hacer un terminado y aquí vamos a colocar, digamos, acá algún elemento 3D. A ver, vamos a ver cómo nos puede quedar. Podemos sacarlo de aquí, digamos, ¿no? Este elemento. Así, entonces vamos a generar una cámara. Esta cámara, pero le vamos a posicionar una vista adecuada 3D, ¿no? Ahí, entonces a ver, CSS View para plantarnos en esta visual y vamos a tomar, a ver, digamos, este punto, Overview, y vamos a generar acá, a ver, ahí más o menos, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre esta generación, sobre esta cámara. Claro que en el transcurso de este video, de estos videos, vamos a elaborar muchas más cámaras, ¿no? A ver cómo nos sale. Y vamos a ver acá. Es posible que esté dentro, ¿no? Y vamos a ver. Sí. Entonces vamos a generar esta cámara aquí. A ver, todas las cámaras, vamos a ver qué nos sale aquí el elemento cámara. A ver, ¿dónde está? Allá. Y acá está, ¿no? Vamos a hacer un preview. Realmente sería, ¿no?, la cámara. Entonces vamos a abrir. Ahí está, ¿no? Un 3D de la estructura, ¿no? Entonces esa la vamos a llevar a ver al plano principal. Copiamos, Control B. Pero también creo que en cierta medida si podemos tal vez borrarlo para hacernos un poco de espacio sobre la lámina. Ahí, tal vez podemos hacer crecer también un poco este detalle, ¿no? Vamos a ver. Podemos darle escala 1:20, vamos a ver. Se ve un poco en gran detalle. Podría ser, ¿no? Podría ser. Algo así, ¿no? Un poco menos, ¿no? Escala.
25, le damos un 50. Ahí no está un poco más adecuado el tamaño. Listo, ¿no? Ya tenemos un 3D. Estaríamos tratando de llegar a lo más aproximado a las láminas, ¿no? Pero aún nos falta aquí, nos faltan las placas, nos falta detalles de apoyo. Vamos a proceder a elaborar, por ejemplo, acá las placas, ¿no? Las placas de asentamiento de columna metálica y columna de hormigón. Entonces para eso nos vamos a cerrar este, vamos a grabar. Esto también lo podemos cerrar, ¿no? Listo, entonces también podemos hacer un layer, ¿no? Para las cámaras, porque eso sí nos va a incomodar bastante. Entonces cámaras se ven un color diferente. A ver, este por ejemplo aquí, y este lo vamos a poner en su layer cámaras, ¿no? Entonces lo vamos a apagar en un momento. Ahí, listo. Pues vamos a proceder a hacer acá la placa de asentamiento, ¿no? Si vemos que obviamente está colado, es decir, no tiene nada de espacio, que sí le vamos a dar un espacio. Vamos a asumir que la placa es una placa de plancha de 1 pulgada. Entonces vamos a crearla, ¿no? Vamos a hacernos un rectángulo y aquí. Vamos a mover y acá es donde vamos a hacer, ¿no? la creación de nuestra placa con los elementos de plancha, ¿no? ¿Dónde está plancha? Plates, aquí está plates. El elemento es este, ¿no? Que en base a un polígono, una poligonal nos crea una plancha, ¿no? Y le vamos a dar un espesor de 25, que sería 1 pulgada. Todo es a 36. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el sistema de empernado, ¿no? Vamos a colocarle acá. Aquí estos ganchos tienen que ser, ¿no? Estos ganchos y 2 puntos. Bien, entonces vamos a crear, a ver, un sistema de ganchos de 1 pulgada, 24, y unas distancias de, vamos a ver, 2, tiene que ser, aquí más, ¿no? Vamos a ver, 6, digamos. Menos 5. La longitud, vamos a dar acá 800, acá 400. Vamos a ver cómo está quedando la placa. La distancia vamos a recorrer un poco, 800 que sea, unos 750, 400 el ancho, cuanto menos, 350. Listo, orientación hacia adentro, así sería, ¿no? La placa. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es insertar la placa, ¿no? Acá, pero obviamente no hemos dejado un espacio, pero sabemos que la placa tiene
una altura de 25 milímetros o 1 pulgada. Entonces es lo que vamos a recoger acá. Vamos a hacer los elementos de zapata, los vamos a mover hacia abajo 25 milímetros, ¿no? 25. Listo, entonces ahora los vamos a insertar. Entonces podemos modificar acá la longitud, ¿no? La longitud del 800 al máximo le damos, ¿no? O sea, más largo los elementos de placa. Ahí, ¿no? Y vamos a copiar en todas las terminaciones de columna. Ahí. Obviamente también vamos a aprovecharlo acá. Ahí, listo, ¿no? Hemos creado elementos de placa. Vamos a verificar. Aquí está la columna, justamente, la placa y la columna metálica. O sea, esta ha sido correctamente insertada, ¿no? Listo, entonces este elemento ya no lo necesitamos. Tenemos ahí el primer juego de placas, ¿no? Vamos a hacer acá nos falta todavía, ¿no? Hacer el detalle de estos cortes, ¿no? Lo hagamos de una vez, vamos a ver. Vamos a cortar. Este sería este elemento. Queremos cortar este. Y cabalmente, ¿no? Aplicado. Lo mismo acá. Y acá. Correcto. Acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? Corte. Y eso vamos a aplicar en todos los elementos, ¿no? Listo, ¿no? Ahí está, entonces acá tenemos falta, ¿no? Un corte, ¿no? del elemento, pero vamos a crear primeramente nuestra placa. Entonces podemos aprovechar de hacerlo de una vez, ¿no? Por ejemplo, cortar este y que nos sale. Corte. Bueno, vamos a ver ahí. Entonces, lo quedó.
que algo pasa, pero vamos a dejarlo ahí. Nos faltaría una placa que corresponde acá, ¿no? En cada uno de los puntos de apoyo. Vamos a ver la forma de esa placa, vamos a revisar el plano de AutoCAD. Y esa placa, esa sería, ¿no? Donde apoya, está apoyando la viga. Se ha colocado una plancha por acá abajo en toda la forma. Vamos a ver su 3D. Entonces, ¿no? Se ha colocado una placa lateral, dicen acá, es decir, como un aumento, digamos, ¿no? Un aumento. Y luego esas cartelas, ¿no? Esas cartelas. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a de acá un angular también, ¿no? ¿Ese angular de cuánto es? Es un angular de 4 pulgadas, ¿no? Entonces lo vamos a crear este elemento en base a lo que tenemos acá, ¿no? En nuestro Advanced Style. O sea, lo que vamos a hacer es definir, digamos, esta distancia. A ver, tenemos aquí un momento. Lo que necesitamos medir es esta distancia, ¿no? Esta de acá, o sea, de la línea vamos a marcar con XB, ¿no? Distancia de aquí a aquí, que nos está saliendo 57, ¿no? 57. Vamos a hacer una prueba. Aquí sería más la mitad de 75. A ver, vamos a hacer una suma. ¿Cómo podemos hacer un rectángulo directamente? Vamos a convertirlo en esta forma, en esta visual. Aquí lo que necesitamos es un rectángulo de aquí hasta aquí. Y necesitamos saber esta distancia, ¿no? Esta distancia de aquí a ese cuadrante. 50, ¿no? Claro, es 10, ¿no? Es la mitad. Ese tubo es de 100, 4 pulgadas, tiene que ser 50, ¿no? 50 acá y 50. Este lado también, ¿no? Entonces ya está correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a mover esta, vamos a copiar. Entonces acá, ¿no? Tenemos que salir con 50. Vamos a copiar en todo. Más o menos, ¿no? El ancho. Vamos a ver acá, sabemos que tenemos los 30 más 50 son 40. O sea, de hecho está engrosando a todos lados, ¿no? Los 10 centímetros, ¿no? Entonces vamos a hacer un offset de 100. No, perdón, de 50. Offset 50. Ahí, esa sería la placa, la plancha. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una prueba. Aquí la distancia total de acá, a ver, de ahí
ahí en Y es 40, ¿no? 40, entonces vamos a ver si aquí cumple con los 40. Sí, cumple, ¿no? O sea, pero necesitamos que sea aún más, ¿no? O sea, necesitamos que sea 10 centímetros más ancha. ¿Por qué? Porque va a entrar un angular, ¿no? Aquí tiene que ser 100. Y sería al final, ¿no? Okay. Esa sería la placa. Entonces vamos a conformarla. Vamos a agarrar este elemento y vamos a convertir en una plancha, ¿no? Una plancha de 12 milímetros a 36 y listo. Y vamos a crear también acá un elemento de angular, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Este elemento tiene que ser un angular de 4 pulgadas. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos angulares. La tenemos de 2, 3, de 4 por 6, 8, es 10 milímetros. Esto tiene que ser. Y entonces vamos a mover este angular aquí. Mirror. Ahí, ¿no? Ahí tendríamos el angular, que es, bueno, son angulares de apoyo. Y listo. A ver, vamos a crear ahora las placas de abajo. A ver, vamos a ver. Estas placas podemos hacer es insertar ya este elemento, ¿no? Lo tenemos que subir a la altura de 12 milímetros o bajar, digamos, todo este sistema de las columnas y zapatas, ¿no? Para introducirlo, ¿no? Al igual que hemos hecho con la placa de abajo. Entonces vamos a mover, no necesitamos todavía un poco más, es decir, este está en eje, cabalmente, ¿no? Sobre el perfil. Vamos a ver. Incluso tiene una diferencia, ¿no? De aquí y Z son 5 milímetros. Y tenemos los 50 son, deberíamos bajar una distancia de 45 milímetros. Vamos a hacer la prueba. Ahí. Vamos a ver. 45 y debería estar en el borde. Falta un poco
poquito. Muy bien, lo que vamos a hacer es bajarlo completamente, ¿no? Y apoyarlo desde abajo, ¿sí? Va a ser una mejor solución. Bien, entonces como les decía, esto vamos a mover y vamos a acomodar esa placa en la posición que corresponde. Vamos a mover un tanto de abajo. Listo, elementos que son basuritas vamos a borrar. Ahí tenemos algunas cosas que siempre van restando, ¿no? Del trabajo en AutoCAD. Ahí, entonces lo que vamos a hacer es este elemento tenemos que moverlo al eje vamos a ver, tiene que estar aquí, ahí, ¿no es cierto? Y de ahí lo vamos a mover hacia abajo una distancia de 50, ¿no? Vamos a ver, 50. Vamos a ver un poco más, ¿no? Un poco más. Cuando pide 12, justamente el ancho de la placa, ¿no? 13, listo, estaría completamente apoyada, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer una visualización. Listo, vamos a ver ahí está, ¿no? Apoyando la placa. Esa placa la vamos a copiar y vamos a apoyar la viga, ¿no? Donde corresponde. Vamos a hacer el proceso de copiar. Vamos a dar algunas líneas que no nos sirven. Ahora sí vamos a copiar, a ver. Vamos a cambiar de visual. Ahí. Vamos a tomar nuestro punto de copia, ese punto, esa intersección, que sería esta. Listo, ya tenemos la placa superior. Ahora lo que vamos a hacer es apoyar no, aún tenemos que copiar, ¿no? Tenemos que copiar acá la placa hacia el otro lado. Vamos a hacer
Listo. Añadido. Listo. Entonces ahora sí vamos a apoyar, ahora sí vamos a subir todos estos elementos a donde corresponden, ¿no? Entonces vamos a lanzar un punto, ¿no? Vamos a ver acá, puede ser el del medio, que parece más conveniente. Vamos a hacer una prueba. A ver cómo podemos hacerle. Bien, entonces vamos a hacer una medición simple de la distancia que hay acá, ¿no? Es decir, a ver, digamos, necesitamos la distancia en Y, en Z, perdón, para subir esa misma distancia, ¿no? Vamos a medirla simplemente y tenemos 890, o sea, 8941, que lo vamos a poner exactamente, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a dar el elemento y lo vamos a desplazar hacia arriba, ¿no? Aquí tendríamos esa sería la distancia que ha salido y enter. Entonces debería haberse acoplado cabalmente, ¿no? Vamos a ver. Y justo, ¿no? Se ha acoplado cabalmente en la figura. Bueno, acá. Correcto. Y correcto. Sí, no hay fallo, ¿no? Listo, vamos a grabar. Y nos falta aún el detalle de, acá tenemos un detalle, ¿no? De unas cartelas, a ver, unas cartelas que están saliendo, vamos a ver en AutoCAD, esas cartelas que están saliendo de la base de la viga a la base de la placa, ¿no? A la base exterior de la placa, así conformando una figura que no es un rectángulo, es una figura un poco diferente, pero vamos a hallar perfectamente aquí. Vamos a trabajarlo en esta placa. A ver, este lado estaría saliendo de acá, ¿no? De acá hasta aquí. Sí, exactamente, ¿no? Vamos a hacer esta figura en el momento. Acaso tal vez deberíamos estirarlo a esta viga. Debemos extenderla a este lado. ¿En qué lado podemos extender? Creo que de este lado. $151 $150, ¿no? Vamos a ver. Simplemente para sacar, ¿no? la forma de ese
de la cartela que necesitamos, ¿no? Pues es decir, a ver, sería a ver, CS, vamos a posicionar en esta cara. Vamos a hacer una polilínea, aquí. Ahí, esa sería, ¿no?, la cartela que necesitamos, ¿no? Bien. Eso vamos a dejar ahí. Vamos a podemos copiar, ¿no? Bueno, podemos estirarla, de hecho, ¿no? En realidad esa viga para que no esté colgando. Y a ver, aquí los 150. Y acá también de este lado 150. Listo. Entonces ahora sí nos vamos a conformar, ¿no?, esta cartela. Vamos a ver, tenemos ya una poligonal y la vamos a convertir en una plancha. Aquí esa vamos a una plancha de 12 milímetros y que va a 36 y lo vamos a insertar, ¿no? Acá lo vamos a insertar. Tiene que venir justamente en la parte donde pisa, ¿no? Donde pisa la cercha. Vamos a ver, vamos a mover primero acá. Vamos a ver qué distancia tenemos al eje. De aquí a este punto de eje tenemos en X 52.9. No, perdón, este tiene que ser en Y, sería, ¿no es cierto? 4.24 vamos a mover, ¿no? 424, digamos así, vamos a mover. Y no creo que hemos venido de equivocada. Vamos a medir nuevamente lo que salga en el eje Y. $144 cabalmente, ¿no? Entonces vamos a mover 144 y ese justamente, ¿no? Vamos a aplicar un medidor de acá de la vamos a ver. No debería ser acá. Vamos a copiar. Sabemos que los ejes es 30, ¿no? Son los 300. Listo, ¿no? Ahí está cabalmente. Entonces vamos a hacer un medidor necesitamos un punto central. A ver, una línea vamos a crear de acá a acá. Y eso nos va a servir, ¿no? Sí. Ahí, ¿no? Vamos a ver que sí, cabalmente, ¿no? Asentado. Incluso ha salido un poco más grande que la original, pero eso ya no tiene mucha importancia. Estamos cumpliendo con la formalidad de esta pieza, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es copiarla y la vamos a copiar siguiendo como base de copia la plancha, ¿no?
en este punto. Ahí. Ahí, ¿no es cierto? Listo, entonces ahora tenemos que copiarlo al otro lado, y para eso vamos a aplicar directamente acá una formita de copia con el eje, ¿no? Con ese eje que tenemos aquí, y listo, ya debería estar acá y cabalmente, ¿no? Está correcto, y listo, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es vamos a hacer una verificación. A ver, desde abajo tenemos la zapata, tenemos la placa con empernado. Acá nos falta, creo, un apoyo más. Vamos a ver, también unas cartelas que creo que necesita acá, ¿no? Para apoyo, para rigidez. Tenemos la placa acá apoyada de la estructura que crece completa con coseas, y sí, ya está casi terminada esta estructura. Vamos a grabar y vamos a hacer una visualización, a ver la forma. Vamos a ver, está acá en Document Manager. Acá seguramente falta una actualización, y lo que vamos a hacer es nos haremos la actualización, ¿no? Para que a ver qué nos sale acá. Está en vista previa, ¿no? Eso va a tomar un momento. Entonces vamos a actualizar. A ver, vamos a ver, forzar actualización, y bueno, debería actualizarse todo lo que es placas y en fin, ¿no? Vamos a dar también su tiempo, y listo, ya actualizado. Entonces vamos a ver cómo está aquí el archivo. Lo vamos a abrir, open. Actualizado, ¿no? La placa está. Vamos a ver el archivo 1, justamente, ¿no? La placa, y aquí también debe estar. Ahí está, ¿no? La placa empernada, ¿no? Hasta acá, justamente actualizado en forma correcta. Ahora lo que nos quedaría hacer es definir, hacer la numeración, ¿no? de todos los elementos para hacer un listado, ¿no? Entonces vamos a hacer, a ver, la numeración, porque creo que ya no nos falta ya ningún elemento en detalle, ¿no? Es decir, y ya podemos hacer a ver, vamos a ver, ya no nos faltaría nada, pues, ¿no? Sí, podemos hacer la numeración, ¿no? Para detenerlo. Vamos a ver, vamos a grabar, pero antes grabamos y hacemos numeración. Ok, dice que hay una gran cantidad de archivos, pero se va a iniciar, ¿no? con el conteo. Obviamente una estructura de ese tamaño sí tiene tiene gran cantidad, ¿no? de material aplicado. Entonces vamos a darle un tiempo a ver que haga el recuento, ¿no? Ahí está. Entonces ha salido, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Son bastantes. Ahora vámonos nuevamente al plano, y deberíamos actualizar los labels, ¿no? Los labels. Document Manager. Aquí, ¿no? Dice
necesita actualizar los labels, dice, ¿no? Los labels, entonces vamos a actualizar los labels, y debe aplicar, ya no va a aplicar elementos no definidos ni situaciones de bases que sean desconocidas, ¿no? Ya todas tienen que tener su numeración adecuada. Vamos a darle un tiempo. Ya, aquí también nos está pidiendo otra actualización, ¿no? Vamos a forzar la actualización nuevamente para que todo esté aplicado y no haya ningún dato que se pierda, ¿no? Entonces es recomendable siempre aquí en el Document Manager hacer, ¿no?, todas las actualizaciones que corresponden, ¿no? Entonces ya está. Entonces vamos a abrir el elemento, vamos a ver, open. Ahí está, ¿no? Entonces ya, bueno, se ha generado todos los elementos ya con su número correspondiente, las dimensiones que vamos a borrarlas. Ya tiene, ¿no?, el asunto de las correas, algunos elementos que podemos insertar incluso acá, ¿no? Algunos vamos a hacer, por ejemplo, en labels, insertamos un label múltiple y vamos a ver que debería tener cada uno su elemento definido, ¿no? Acá algo está fallando acá, ¿no? Entonces tenemos que hacer una segunda numeración. Vamos a ver aquí nos interesaría bastante el asunto de la placa. Justamente, ¿no? No hay ningún elemento que no esté definido. Vamos a actualizar podemos actualizar, a ver, directamente aquí, a ver, actualizamos ese detalle, y si es que sigue saliendo esta falla, debemos repetir la numeración en el archivo principal hasta que desaparezca, ¿no? O sea, es algo que está arrastra errores, pero son corregibles o subsanables con varias, o sea, repitiendo varias veces la numeración, ¿no? Ahora le vamos a dar un tiempo. Bien, entonces como les dije, hemos hecho la actualización de esta vista frontal, y ha desaparecido, ¿no?, todo lo que estaba como elemento no definido, es decir, con una actualización ya se ha arreglado eso, ¿no? Entonces ahora lo que podemos hacer es, acá también está así, no existe, ¿no?, nada que no esté definido. Ahí está, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, acá por ejemplo nos falta pues una vista, por ejemplo, de la placa, ¿no?, de una de las dos placas en realidad, ¿no? Vamos a crear acá un enfoque, digamos, de esta placa. Vamos a, más o menos, puede ser lugar de vista. Entonces vamos a CSS View y vamos a crear una cámara. Vamos a encender el layer cámara, ¿no?, que debe ser acá, debe aparecer, ¿no?, acá está el otro lado.
Vamos a crear aquí. Comenzamos aquí. Ahí, CSS en vivo. Y vamos a crear una cámara, esta cámara aquí. Ahí, entonces vamos a configurarla. Ese es frontal y profundidad, vamos a dar, digamos, 1500, o sea, unos 50. Y el ancho, unos 1500. Ahí más o menos sale, ¿no? Vamos a ver si voy a enfocar todo el elemento. Aquí tiene bastante espacio. Y vamos a copiar, a ver, este elemento, esta cámara. Aquí, esta placa también nos interesa, ¿no? Esta. Y vamos a mover. Ahí debería salir, ¿no? Esta placa también de una forma visiblemente adecuada. Vamos a hacer un poco. Aquí también lo mismo, ¿no? Más o menos. Bien, entonces vamos a crear nuevamente, vamos a colocar un layer correspondiente, layer cámaras. Listo, entonces las cámaras, esas seleccionadas, esas son las que vamos a generar, ¿no? Para todas las cámaras, aquí cámaras seleccionadas, entonces vamos a poner eso. Y ok, vamos a esperar a que nos genere el plano 003. Ese es, debe estar acá, 003. Toda una actualización está pidiendo, ¿no? De los elementos, pero vamos a dejarlo por un momento ahí. Y ahí están las dos placas, ¿no? Entonces esto lo vamos a mover, control C, aquí, el plano 01. Vamos a modificar su escala de eso, por ejemplo. Vamos a darle una escala más grande, ¿no? A ver. Esto puede ser 1.10. Y este también, 1.10. Así. Ya tenemos el detalle de ambos. A ver si podemos ponerle abajo en realidad, ¿no? Ahí. Y está aquí. Así, ¿no? Detalle de placa inferior y placa superior, ¿no? Aquí, claro, hay algún detalle de una mala generación, pero eso podemos corregirlo aquí corrigiendo la cámara. Aquí lo que podemos hacer es vamos a mover la profundidad. Y más o menos, ¿no? Aquí en la profundidad, aquí tenemos que ponerlo simplemente 500 y moverlo, ¿no? Todo el elemento. Aquí, ahí, pues vamos a ver cómo aplica esa corrección. Vamos
Vamos a actualizar este detalle. Vamos a ver. Debería mejorar la visual, ¿no? Si no, no creo que no. Entonces, bueno, vamos a corregir esto, pero ya estamos haciendo el detallado, ¿no? de la forma de la estructura, ¿no? Tenemos una vista lateral, una vista frontal, una vista en planta, detalles y tal vez acá nos puede faltar, ¿no? Las placas. Ya, entonces hemos avanzado en dos videos, digamos, demostrativos. Vamos a hacer un tercer video detallando un poco más, ¿no? El asunto de las placas. Vamos a mejorar un poco los planos, la visualización, ¿no? de los textos, y vamos a casi aproximar lo más que se pueda al plano original, ¿no? Entonces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.